Bien, como les decía hace unos momentos, podríamos estar hablando del caso Teuchitlán, de nuestras reflexiones y de nuestros análisis durante más de una hora, pero vamos a hacer una pausa en ese tema para abordar otros que también son importantes. Antes de ingresar a lo que ha pasado la semana pasada en la vida cotidiana de Jalisco, ¿qué le parece si vemos este breve video? Estamos en Palacio Nacional terminando la mesa de seguridad a invitación de la presidenta Sheinbaum. Ahí acordamos que la Fiscalía del Estado de Jalisco trabajará de manera coordinada con la Fiscalía General de la República en las indagatorias por el caso Teuchitlán. La estrategia es muy sencilla: decir la verdad de los sucesos en Teuchitlán. Bueno, quiero hacer una breve explicación antes de darle la palabra a mis compañeros en la mesa. El hecho de que hayamos proyectado este video del gobernador Pablo Lemus, justo de la semana pasada, no es porque retomemos el caso Teuchitlán, sino porque fue su última aparición pública. El gobernador Pablo Lemus, mi lectura es que tratando de salir de ese haz de luz tremendo que refleja el caso Teuchitlán, ha decidido dejar que el tema pues se enfríe un poco en la opinión local. Sin embargo, bueno, pues esa es una estrategia de comunicación. Por lo pronto, desde entonces no lo hemos vuelto a ver en un evento público. Seguramente, en cuanto vuelva a aparecer, pues el caso Teuchitlán volverá a reflotar. Pero mientras eso suceda, creo que vale la pena enfocarnos en que la semana pasada hubo varios incendios, algunos en el entorno de la Primavera, muchos otros urbanos. Nuevamente hubo un incendio en donde se quemaron vehículos y eso pues preocupa porque además los incendios se han proyectado a otros municipios del estado. No es nada extraordinario, sucede, pero ya veía yo una estadística en la que Jalisco es el segundo estado con más incendios. Y aparte, pues está esto que se ha dado desde la semana pasada, las denuncias de que hay falta de agua en algunos puntos de la ciudad. Señores, pues entramos a esta reflexión. No sé si quieren comenzar por lo que ya parece una intermitencia del servicio de agua potable o por el riesgo de los incendios que ya se había previsto desde el 6 de marzo, que se presentó la Fuerza de Combate a Incendios de manera oficial. Sí, que los dos son preocupantes, ¿no? Jalisco, si bien es segundo lugar en número de incendios, ha sido o ha prevalecido en primer lugar en hectáreas afectadas, que es el indicador más importante. Pero el tema que a mí me sacó de onda fue el del Ciapa, porque yo estaba en la historia de que el Zapotillo era ya nuestra salvación para no tener afectaciones en el suministro. ¿Qué me llama la atención? Que regularmente entre marzo, a finales de marzo y principios de abril, siempre se hacían tandeos o cortes para darle mantenimiento a la infraestructura, sobre todo a este colector que viene del sistema viejo de Chapala a Guadalajara. Sí llama la atención que digan que por alto consumo haya intermitencia en el servicio en colonias altas o en zonas altas. La verdad es que yo no conocía esa historia. Sabía que por fallas en el sistema eléctrico se había dejado de funcionar la planta de bombeo el año pasado y provocó 2 megacortes en la ciudad, pero que por alta demanda en marzo haya intermitencia del servicio. Perdón, pero yo no me sabía esa historia y ya tenemos varios años por acá viviendo. Entonces, Mario, te interrumpo brevemente. Hiciste un planteamiento muy interesante. ¿Ya tenemos acceso al agua de la presa del Zapotillo o aún no? Bueno, desde el año pasado tenemos acceso a la planta del Salto, que es la que trae agua del Zapotillo. No creo que estemos recibiendo agua del Zapotillo porque de entrada el embalse necesitaba llenarse y luego después de llenarse administrarse para soltar líquido. Digo, pero ese es un punto importante. Una buena pregunta para la Comisión Estatal del Agua o para el CIAPA sería ese, si la presa del Zapotillo, yo lo dudo, No, porque además faltaba un ducto, ¿no? Lo que se dio de agua adicional fue de la presa del Salto, que fue aquel, no sé si recuerdan, aquella toma gigante que está el gobernador presumiendo que había una nueva fuente de abasto, pero no era, si bien sí forma parte del sistema del Zapotillo, no es de la presa del Zapotillo, sino de la planta del Salto que está en la zona de los Altos. Entonces, o sea, los 50 años que tenemos garantizados de agua, ¿a partir de cuándo más o menos comienzan? Pues yo estoy, Jorge, en que no hemos tenido acceso al agua del Zapotillo. Es que se tiene que llenar el sistema por construir.
Y aparte, recuerden que no tiene la capacidad de la altura de la presa, que era 105, quedó en 60 metros. Entonces, pues no va a tener la abundancia que se pretendía dar al agua a la zona metropolitana. ¿Qué me llama la atención para cerrar este tema? Que me parece sí le preocupa a la gente, porque hemos estado recibiendo muchos mensajes, incluso en el matutino de la mañana en Quiero TV, muchos mensajes de colonias donde dicen, ¿qué pasa con el agua? ¿Por qué no tengo agua? ¿Por qué desde el viernes, sábado, domingo no tengo agua? Bueno, esa es la respuesta que da el CIAPA. Por la alta demanda que hay y por el consumo agrícola, hay una intermitencia en el sistema. Pues agárrense, porque todavía no estamos en el estiaje de lleno, apenas estamos iniciando la entrada del estiaje, acabamos de cerrar el invierno, son los primeros días de la primavera. Imagínense en mayo, toda la precaución o toda la alerta para el sistema hídrico, porque a ver si no, pues nos recetan algunos problemitas de cortes en los próximos meses cuando el calor esté pegando cuando el consumo ahora sí es cuando nos muy alto. repitan que el alto consumo por encendido de aire acondicionado en las viviendas, en los negocios, todo tipo de aparatos que pueda estar forzando y pueda volver a detonar crisis en el sistema de la planta de bombeo. Bueno, yo subrayaría, sobre todo para dar la palabra, que esta es una oportunidad para que hagamos conciencia. Me parece que si bien el sistema intermunicipal de agua potable puede hacer cosas, si bien podemos obtener otra fuente de abasto, Chapala parece que no está en una situación muy mala, bueno, también hay que bajarle al consumo, ¿no? Digo, ahí para todos. No le voy a echar la culpa a la gente, pero no tenemos una cultura del agua. Es decir, la ciudad crece y crece. Hablo de la zona metropolitana de Guadalajara, el área metropolitana de Guadalajara, que el crecimiento es impresionante y las fuentes de agua pues se tienen que improvisar, se tienen que construir, cada vez cuestan más y no hay agua como para presumir. Hace 50, 60 años seguramente nuestros abuelos sí, pero ya no tenemos cultura del agua. Yo sé que las comparaciones son odiosas. Yo tengo familiares muy directos en Monterrey, tienen una cultura de manejo del agua y de conservación muy, muy radical incluso, pero cuando yo ya hace muchos años iba de vacaciones con mis tíos, me hacían que los baños eran así como de 2 minutos y vámonos, y clarito me decían, aquí no es Guadalajara, aquí hay que cuidar el agua. Entonces... Porque cuesta, ¿verdad, Manuel? Porque no llega, y hay le que llegaba pagarlo. una hora de agua al día. Y aquí no Entonces, cuesta como en otros Perdón, lugares. pero las personas que se manifestaron hoy en la mañana, ahí en el centro de Tlaquepaque, estaban diciendo que tienen 7, 8 meses sin agua. Dime, esas personas, ¿cuál desabasto o cuál despilfarro del agua si ni siquiera les llega? Traían sus recibos y lo estaban mostrando, sus recibos de su estimado anual que pagaban, y el 70% del año no tienen agua. ¿Cómo se les puede pedir? ¿Qué se les responde a esas personas que ni siquiera les llega agua? Oye, ahorra, por favor, sé parte de la cultura del agua, por favor. Clarifico muy rápido, Jorge. A quien hace mal uso del recurso. Rapidísimo. Cuando hablo de la cultura del agua, y por eso empecé así, no es culpa de los ciudadanos, es culpa de todos. O sea, el gobierno tiene que también garantizarle el agua y si es necesario tandearla, ajustarla, hacer lo que sea para que la gente tenga agua, no las 24 horas del día, los 7 días a la semana, pero sí tiene que tener agua. Hablando Está también terrible del que no cuidado del haya agua, meses. Perdón, pero hay un montón de lugares por donde el agua está desperdiciándose y dicen que no pueden hacer nada porque eso es agua federal, agua municipal, agua estatal, y se están tirando millones de litros diarios a las alcantarillas. Entonces, si me hablas de cuidar el agua, perdón, pero también ahí hay un hueco legal enorme. Yo creo que sí es parte del ciudadano cuidarlo, pero también qué parte es de la autoridad el poder cuidar el agua, el que se va a las alcantarillas y el que mejor le llegue a la gente que ha pagado su recibo y que gran parte del año no la tiene. Parte Y otra de las cosas, fundamental, ¿no? recibimos un reporte que todavía no les depositan gasolina para las camionetas, para que vayan, le echen gas, del CIAPA, sí, ¿Las para pipas? que le vayan a los técnicos. pipas te No, las camionetas del personal del CIAPA para reparar fugas, que todavía no depositan gasolina. Entonces, Fíjate. ya depositen para que vayan y pues le echen mecánica ya a las fugas y no se desperdicien tantos litros. Estaba pensando en eso, porque lo último que se nos dijo es que la infraestructura para abastecer agua en la ciudad de Guadalajara evidentemente es vieja y a partir de que pues, los tubos ya o están
rotos o de plano la infraestructura, vaya, no sirve por lo menos en un 30% del agua que se desperdicia en zona metropolitana es por la mala infraestructura que hay del CIAPA. El CIAPA tiene años dejando muchísimo que desear en cuanto a pues la suficiencia de sus obligaciones. Y yo no quisiera pensar que lo más óptimo sería desaparecerlo, porque de verdad creo que la coordinación metropolitana se requiere. Más bien debería de ser, más allá del discurso de cada campaña electoral, en la que de hecho esta que pasó en el 2024, el tema del agua estuvo muy presente y hablaban de inyectar una buena cantidad de recursos al sistema intermunicipal de agua potable, alcantarillado, el CIAPA, los que ganaron, eso era lo que prometían. Yo no veo que se esté dando eso, y mucho menos ahora que dices que ni siquiera para gasolina. Pero es que también sabes cuál es el asunto, que el presupuesto que se requiere para eso es enorme, enorme. Y lo que siempre se dice, obras que no se ven porque no están, digamos, traducidas en algo con lo que las personas conviven en el día a día. Se ven a partir de la mejora del servicio, pero somos tan cortoplacistas de pronto. Que bueno, hay una cartera vencida de 17,000 millones sumar de pesos. Eso, por supuesto. Sí, claro. Sumar La mitad de Pero los que ya usuarios depositen. le deben al CIAPA. Totalmente. Ya depositen. Sí, es cierto. Bueno, pues ya me están indicando que tenemos que hacer una pausa. Se nos va a quedar muy pendiente hablar de los incendios. Un dato nada más para que vayamos al corte. El presidente municipal de Zapopan, y creo que no está desinformado Juan José Frangé, porque tiene una de las extensiones forestales más amplias del estado, es que más del 90% de los incendios son provocados. Y ese dato también es importante de considerar, porque debería haber operativos de seguridad más elaborados, más constantes para cuidar las zonas que son incendiables. Más allá de las prácticas que debemos tener también, hay que tomar conciencia de no hacer fogatas y de no tirar basura, sobre todo basura que pueda ser motivo de incendio. Está muy reseco todo y es natural que esté propenso a incendiarse. Tiempo de pausa, insisto, Directo MX está en el podcast del mismo nombre, Directo MX. Les recomiendo Spotify. Volvemos.